Muy bien, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Hoy estamos en una nueva charla virtual de nuestro ciclo de los domingos. Déjenme presentarme, yo soy Alberto Nuciato, secretario general de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Estoy tratando de reemplazar a nuestro anfitrión habitual de nuestro ciclo de charlas virtuales de los domingos, nuestro presidente Manuel Rojas, que no se encuentra hoy, por eso es que estamos tratando de hacer lo mejor posible para reemplazarlo. Bueno, hoy tenemos a alguien que no va a necesitar presentación en el ámbito de la Liga Iberoamericana de Astronomía, pero lo vamos a presentar igual. Él es el doctor y profesor Raúl Roberto Podestá. Él es físico con especialización en la atmósfera y en heliofísica. Es profesor de matemática, física y cosmografía. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de Formosa, en la Cátedra Física del Universo de la carrera del Profesorado Universitario en Física. Como científico es parte del Comité Científico de la Liga Americana de Astronomía, es el director de los cursos a distancia de la Aliada, así como también es el coordinador de varias secciones, solar, planetaria, etc. Como les decía, y también fue nuestro presidente no hace tanto de la Liga Americana de Astronomía. Es un gran amigo que lo conocemos también de sus participaciones en congresos y demás. Siempre hemos tenido el placer de compartir con él bastantes cosas. A su vez, yo lo digo desde la sección lunar de la Aliada, es un observador lunar destacado también, así que este, vamos a tener la charla sobre un tema sumamente interesante, la relatividad y sus evidencias experimentales. Esta vez vamos a disfrutar de la charla a través de un video y las preguntas las vamos a canalizar a través del chat. Raúl está presente, así que las va a contestar al finalizar. Bueno, les voy a permitir, les voy a solicitar que mientras así podemos disfrutar la charla, permanezcan con los micrófonos cerrados. Bueno, este 1 de mayo, un día especial para todos los trabajadores, ¿cierto? Pero nosotros trabajando en honor a los trabajadores, al Día Internacional del Trabajo. Y bueno, acá una charla que fue propuesta por la Liga Iberoamericana de Astronomía, que es la relatividad y sus evidencias experimentales. Un tema que realmente me toca muy de lleno en esto, realmente en toda mi historia como investigador, científico, docente, me llega mucho, muy profundamente en el alma. Tuve un mentor muy especial en estos temas, tengo que mencionarlo acá, en especial este libro que es de la relatividad, escrita por Roberto Cicero, un astrofísico reconocido internacionalmente, y que me envía este libro. Me lo hace llegar acá a Formosa, porque yo fui su alumno. Yo fui su alumno en relatividad. Y llegamos a tener una amistad después de haber pasado por las aulas con él y haber sido su alumno. Y bueno, un afecto muy especial entre nosotros teníamos y bueno, apenas lo escribió y fue enviado allá, me lo envió desde Córdoba acá a Formosa el libro este. Y habla de relatividad. Él me marcó muchísimo en mi vida profesional el estudio y la profundización de la relatividad. Así que bueno, voy a trabajar un poquito en eso ahora y mostrando inclusive las páginas donde yo hice mis cálculos, mis trabajos,
mi desarrollo sobre relatividad, no todo, una parte, porque no quiero aburrirlos tampoco, pero quiero que ustedes vean el desarrollo para llegar a algunas ecuaciones y algunas conclusiones sobre este tema. Fíjense ustedes, acá me pone, fíjense, lo voy a leer, dice, al profesor Podestá, ex alumno, con todo mi afecto. Habíamos llegado a tener un afecto muy, muy especial uno con otro. Fui un alumno para él, su mejor alumno en relatividad que tuvo. No quiero ser pedante, pero lo tengo que decir. Y tengo un orgullo que el doctor Roberto Cisteró lo haya dicho. Ustedes saben que Roberto Cisteró fue director del Observatorio de Córdoba, estuvo un tiempo con su difunta esposa Marta Castore de Cisteró, allá en Rusia, estuvo invitado cuando vino el doctor Víctor Ambarzumian, un astrofísico conocido, y bueno, fue invitado específicamente por él para invitarlo a la Academia de Ciencia de Moscú. Y bueno, ahí estuvo trabajando un buen tiempo, estuvo el doctor Cisteró con su esposa. Y bueno, les voy a mostrar a ustedes en este trabajo, que por ahí puede ser un poco pesado por las ecuaciones, pero bueno, yo me expreso más en ecuaciones que muchas veces en palabras, ¿no? Entonces, les voy a empezar a comentar sobre esta figura que fue el centro de nuestro trabajo, de nuestra materia, que fue la relatividad, tanto relatividad especial como la relatividad general, especial o restringida. Acá tenemos a Albert Einstein, una imagen cuando era joven, y acá la imagen en el libro, ya por supuesto, pasados los años, ¿sí? Pero bueno, extraordinario. Extraordinario el trabajo que hace Cisteró como profesor, como investigador. Y centrado nosotros en el trabajo en la figura de Einstein y las implicaciones que tuvo extraordinarias y que sigue teniendo y que tendrá todavía en la física general, con aplicaciones directas a la astrofísica. Bueno, acá lo vamos a ver. El famoso, en las imágenes aparece Einstein ahí con otros genios que marcaron un camino importante en la nueva física, cuando se pensaba que todo ya estaba terminado. Cuando se pensaba que todo estaba terminado, se decía, bueno, la física allá a fines del siglo XIX, se pensaba que la física estaba totalmente terminada y que todo lo que faltaba solamente era hacer algunas mediciones con mayor precisión, nada más. Pero parece el genio de Einstein, he visto acá en la imagen, rodeados de Planck, de Langevin, de Dirac, ahí está de Madame Curie, en fin, todos los genios que marcaron la física del siglo XX y nos siguen marcando ahora en el siglo XXI y lo seguirán haciendo, porque las implicaciones creo que las implicaciones son infinitas las que tenemos ahora. Bueno, y una frase acá, no la voy a leer toda, pero la parte final voy a leer esta frase, que está en uno de los libros de Einstein, y dice así, leo el final acá, ¿no? Dice, un contemporáneo ha dicho con sobradas razones que en los tiempos materialistas que vivimos, fíjense, ella hablaba de tiempos materialistas, eso, la única gente profundamente religiosa son los investigadores científicos serios. Marca el pensamiento de Einstein, un pensamiento que no está deslindado de lo religioso tampoco. Bien, bueno, pasemos entonces después de esta frase a esto. Acá empezamos a aparecer un poco de relatividad. ¿Qué es la relatividad? Es el estudio, estamos hablando de relatividad
especial o restringida, estoy empezando esta parte. Dice, es el estudio de las leyes físicas bajo el grupo de Galileo. Se llama el grupo de Galileo. Estas ecuaciones que estamos acá, estas transformaciones que están acá, en el grupo de Galileo. Pero antes de eso, yo recuerdo que empezó hablando, definiendo qué era el tiempo. Empezó definiendo qué era el tiempo. Y lo define como una sucesión, a ver, intentaré explicarme, una sucesión de eventos, de causas y efectos que están relacionadas biunívocamente con el conjunto de números reales. Y a ese conjunto de números reales que está relacionado con una sucesión de eventos, de causas y efectos, le llamamos tiempo físico, que no lo podemos palpar, pero el tiempo siempre está inserto en todo lo que hacemos, siempre está. Estamos nosotros en una tercera dimensión, pero asociada al tiempo quedaría una cuarta dimensión. Si viviéramos en una cuarta dimensión, en vez de vivir en una tercera dimensión, largo, ancho y alto, y el tiempo siempre implícito acá en todo lo que ocurre, o sea, siempre está el tiempo presente, posiblemente el tiempo sea una magnitud que lo podamos tocar, ¿cierto? Estamos en una tercera dimensión donde el tiempo está asociada a todos los eventos que ocurren en el tiempo. Estamos, por eso la definición clarita. Les repito, yo a mis alumnos siempre en la universidad les vuelvo a repetir muchas veces las definiciones y me caracterizo por repetir muchas veces lo mismo, como para que quede grabado, para que como quede claro realmente. Es una sucesión de eventos, de causas y efectos, tal que cada evento esté relacionado unívocamente con un conjunto de números reales que llamamos tiempo. Muy bien. Entonces vamos a suponer acá lo siguiente. Vamos a ver. Yo tengo que ir mostrando. Estos apuntes también de ustedes, estos escritos, los pude haber escrito yo a máquina, habérselos presentado prolijitos, pero no lo hice, adrede no lo hice. Adrede porque quiero ver lo que significa muchas veces el desarrollo de ecuaciones en apuntes que uno va haciendo, entonces notas que voy tomando, que fui armando, y que esto es parte de un libro que está en corto plazo, no digo ni siquiera mediano, en corto plazo ser publicado. Bueno, y estos son los manuscritos. Fíjense, acá vamos a suponer dos sistemas de coordenadas, sistema S y S', que inicialmente en el tiempo cero o el punto de origen O coincide con el punto de origen O'. Vamos, bien. Se están alejando con una velocidad constante V, velocidad constante V. Entonces yo lo que puedo hacer es describir bajo el grupo de Galileo la posición de un punto P, el movimiento del punto P, con respecto al sistema S y con respecto al sistema S'. Recordemos que inicialmente O coincide con O' en el tiempo cero. Muy bien. Y las transformaciones de Galileo son también las TG, transformaciones de Galileo, que es un grupo de Galileo. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de grupo, porque tiene las propiedades de un grupo, las propiedades de un grupo abeliano, tiene estructura de grupo abeliano. Y el que maneja álgebra va a saber de lo que estoy hablando, ¿cierto? Hablamos de grupo abeliano. No voy a poder hablar de lo que es un grupo abeliano ahora, porque me voy a escapar un poco del tema, pero tiene estructura de grupo. Muy bien. Donde tenemos acá, entonces, ese punto P descripto del sistema S', ¿cierto? Como igual a X menos B por T. Fíjense que he tomado que se está desplazando el sistema S' con respecto al sistema S en la dirección del eje de las abscisas, el eje de las X. Muy bien.
Y eso va a ser igual entonces a x menos bt. Como y' y son paralelos, matemos iguales, son ejes paralelos, z y z' también son paralelos, entonces son iguales. Y el tiempo t' suponemos igual al tiempo t. El tiempo t' lo suponemos exactamente lo mismo. Bien. Entonces, si uno hace una derivación, deriva esta ecuación, estas ecuaciones, estas transformaciones, hace la derivada de cada una de ellas con respecto al tiempo, hacemos una derivación con respecto al tiempo, fíjese acá abajo, acá estoy marcando el cursor, entonces va a ser igual a, recuerden que la derivada de la posición con respecto al tiempo nos da la velocidad, Entonces acá derivamos esta expresión, derivada de x' con respecto a t', va a ser lo mismo que la derivada de x menos bt, que es la primera ecuación que aparece acá, la primera expresión, y digamos, derivada de x menos bt con respecto a t', bueno, entonces, al derivar, ¿cierto? Recuerden que como acá partimos de que t' es igual a t, es lo mismo que poner diferencial de t, o sea, diferencial de x menos bt con respecto a t. Entonces, la derivada de x con respecto a t, la derivada de x con respecto a t que estoy marcando ahora, nos da la componente bx de la velocidad. La velocidad. Esta partícula, ¿cierto? Está digamos, está descrita tanto en el sistema S como en el sistema S'. Entonces nos va a dar de Bx. Y cuando hacemos la derivada de Bt, esta B que es la velocidad constante con que se mueve el sistema S' con respecto a S, entonces la derivada del Bt con respecto a T, como B es una constante, la derivada de T con respecto a T nos queda igual a B, está multiplicada por la constante B. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya tenemos acá descrito ya, finalmente nos queda que Bx' va a ser igual a B menos B, esa partícula, menos B que es la velocidad con que se mueve, que sea constante, con que se está moviendo el sistema S con respecto al sistema S' con respecto al sistema S. Y BI', como son paralelos, va a ser igual a BI, y BZ', como son paralelos, va a ser igual a BZ. Entonces nos queda acá, la ley de las transformaciones del vector velocidad. Bx' igual a B menos P, Bi' igual a B, y BZ' igual a BZ. ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. Ahora bien. Si yo ahora hago la derivada, ¿cierto? De la velocidad con respecto al tiempo, lo que nos queda es la aceleración. Entonces ustedes fíjense que tenemos un vector, tenemos el vector B, que es Bx, Bi, Bz, y el vector B', que es Bx', Bi', Bz'. Entonces hacemos la derivada. Y al hacer la derivada, fíjense ustedes acá, la derivada de Bx, que va a ser igual a la derivada de B con respecto al t, va a ser igual a la derivada de G' más B, pero como B es una constante, la derivada de una constante 0, entonces nos queda, fíjense ustedes, que B, la componente, al derivar la componente AX va a ser igual a la componente de X', la componente de la derivada de BI con respecto al tiempo, que va a ser igual a la derivada de BI' con respecto a T, va a ser igual a I', ahí va a ser igual a I', y a Z va a ser igual a Z'. ¿Estamos? Entonces nos quedan las dos componentes de los vectores. Fíjense ustedes, un poquito acá. Un segundito, acá nos queda. Nos queda entonces que la componente de las aceleraciones van a ser ahí dB con respecto de TT, dBi con respecto de T y dBz con respecto de T. Idem para prima, dBx' respecto a T, dBi' con respecto a T, dBz' con respecto a T. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos un poquito. Ahora bien. Si
ustedes ven acá, no voy a seguir avanzando, quiero parar un segundo más acá en este slide. Si estas aceleraciones son tanto A como A' son iguales porque estamos demostrando que son exactamente iguales, estamos demostrando que son lo mismo, por lo tanto, la mecánica de Newton no cambia frente a las transformaciones de Galileo. No cambia, se mantiene exactamente la transformación. Por eso con respecto a la mecánica de Newton, exacto, estamos viendo que la mecánica es la misma, o sea que no va a cambiar frente a las transformaciones de Galileo. Pero explicarme correctamente. A obtener iguales aceleraciones en el sistema S' que el sistema S, y como la masa la estamos suponiendo una que no cambiaba, es decir, era constante la masa, estamos suponiendo que era la fuerza F igual a M por A, va a ser igual a la fuerza F' igual a M por A'. Estamos, muy bien. Estamos bien. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense cómo me voy. Esto generalmente yo lo explico con una pizarra al lado. Estamos, por eso me gustaría tener una pizarra al lado y explicándole con una pizarra al lado el desarrollo más completo de esto, pero tampoco lo quiero hacer tan pesado en cuanto a la charla. Pero bueno, vamos a qué pasa ahora con las ecuaciones diferencial de onda frente a las transformaciones de Galileo. Estamos, o sea que hemos metido la mecánica de Newton frente a las transformaciones de Galileo. Y hemos visto que la mecánica no cambia. No cambia frente a las transformaciones de Galileo. La mecánica de Newton frente a las transformaciones de Galileo no me está cambiando. Se mantiene exactamente igual. O sea que F igual a M por A va a ser igual a M por A'. Se la va a mantener. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las ecuaciones diferencial de onda? Donde tenemos acá la ecuación diferencial de onda. Fíjense que esto que tenemos acá, esto es una ecuación diferencial de onda. ¿Qué significa esto? Que toda función que cumpla con que sea solución de esta ecuación diferencial, va a ser una onda. ¿Cómo definimos una onda? Y bueno, una onda uno la define como una perturbación que está representada por una función cuya función tiene un argumento que depende del espacio y del tiempo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, repito eso, digamos. Una onda es una perturbación y está representada por una función. Y esta función depende del espacio y del tiempo. O sea, toda función que sea solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá, la cual dice la diferencia de una derivada parcial que aparece acá. Phi sería la función de onda, sería derivada segunda de phi con respecto a x dos veces, menos 1 sobre c cuadrado, c es la velocidad de luz, obviamente ya lo saben, o derivada segunda de phi con respecto a 3 veces igual a 0. Esto en el sistema S se va a cumplir exactamente igual en el sistema S', que va a ser derivada segunda de phi' con respecto a x' dos veces, menos 1 sobre c cuadrado para llevar a segunda de phi' con respecto a t' dos veces igual a 0. ¿Se va a mantener igual eso? Se va a mantener. Bueno, esa es la pregunta. Entonces, nosotros tenemos que ver si va a mantener con respecto, estamos hablando de transformaciones de Galileo, estamos hablando frente a las transformaciones de Galileo. Eso lo estamos viendo, ¿cierto? Muy bien, fantástico. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar las transformaciones de Galileo acá, ¿cierto? Acá hay varias derivadas parciales, derivamos con respecto a x, que es la posición, derivamos con respecto al tiempo, a t, a la variable t. ¿Está? Muy bien, hacemos varias veces la cosa. Hay, acá aplicamos regla de la cadena, etcétera, etcétera. Y obtuvimos una expresión, no la voy a explicar toda, porque si no quiero que se me aburra, excepto los que ya estén metidos en el tema ya les va a encantar, por supuesto, les tiene que fascinar, como me fascina a mí, imagino que a ustedes, los que están metidos en relatividad, en astrofísica, que tengan que ver con
la relatividad, exactamente, tiene que estar, esto tiene que ser fascinante. Para mí es realmente fascinante. Muy bien. Y hacer números realmente me fascina. Bueno, hacer cuentas, este tipo de cuentas. Ya damos cuenta. Bueno, tenemos acá la primera expresión que dice derivada segunda de psi con respecto a x dos veces igual a derivada segunda de phi prima igual con respecto a x prima dos veces. Ya tenemos una expresión. Vamos. Muy bien. Ahora, hacemos esto con respecto a la otra variable, la variable t, de prima. Y obtenemos una expresión. Obtenemos una expresión con respecto a t. Fíjense que aparece acá, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con toda esta expresión? Esta expresión es donde dice derivada segunda de phi con respecto a x dos veces, lo llamamos a la ecuación original. Acá lo reemplazamos por derivada segunda de phi prima con respecto a x prima dos veces. Phi es la ecuación de onda, acabo de decir, ¿no es cierto? Esa es la ecuación de onda. Y la reemplazamos. Acá, en esta partecita está reemplazada. Toda esta parte que está acá, fíjense que estoy marcando, o sea, todo esta de acá se reemplaza en esta primera. Y queda toda esta parte de acá, queda esto. Pero son iguales. Cuando hacemos con respecto al tiempo, reemplazamos esta expresión que hicimos con respecto al tiempo en esta otra, reemplazamos. Acá hacemos el terrible reemplazo de todo esto. Toda esta parte B, o sea, A y B se reemplazan al original. Y fíjense lo siguiente, hacemos el reemplazo, todo el reemplazo, y sorpresa, tremenda sorpresa, fíjense que está acá, el primer miembro y el segundo miembro son iguales acá a la ecuación de onda con respecto al sistema S', pero ecuación diferencial de onda. Acá, en el tercer término y en el cuarto término, primer y segundo término perfectamente se cumple. Pero en el tercer término y el cuarto término no se cumple. O sea, al no cumplirse, aparecen términos que están de más, como decía el doctor Roberto Cisterón, están de más. Y entonces, la conclusión es que las ondas no son invariantes frente a las transformaciones de Galileo. Y existen términos que aparecen ahí que dependen de la velocidad. ¿Estamos? Entonces, si hay un sistema donde se cumplen las ecuaciones, pero recuerden lo siguiente, acá aparece la palabra Maxwell. ¿Por qué Maxwell? Porque las ecuaciones de electromagnetismo, todas las ecuaciones de electromagnetismo de Maxwell, pueden ser sintetizadas en una ecuación diferencial de onda. O sea, una ecuación diferencial de onda, en definitiva, puede sintetizar todas las ecuaciones de electromagnetismo de Maxwell. ¿Está? Bien. Entonces, si cumple eso, podríamos, digamos, si habría un sistema donde se cumplen las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? El sistema sería absoluto. Ahora, si el objeto está quieto, si la velocidad, si está acá, si v fuera cero, si esa velocidad con que se aleja el sistema S' con respecto al sistema S fuera cero, queda así, se cumple. Pero acá estamos viendo sistema que se mueve de uno con respecto a otro. Entonces no se cumple. Oh, sorpresa. Muy bien. Entonces después recurrimos a las transformaciones de Lorentz, transformaciones de Lorentz. Y hemos acá transformaciones de Lorentz, fíjense ustedes, que son similares a las de Galileo, pero similares, no iguales, similares. Y me parece que tienen una estructura, porque tiene estructura de grupo, siguen teniendo estructura de grupo. Estamos, como la estructura de las transformaciones de Galileo tenían estructura de grupo, las transformaciones de Lorentz también tienen estructura de grupo. Entonces, aparece un factor, que está acá, el raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, que igual que entonces aparece tanto en x, bueno, y y z son paralelos, así que no tiene modificación. Las modificaciones las pusimos porque estamos suponiendo que el cuerpo se está moviendo solamente con respecto a un eje, o sea, se aleja con respecto al eje, mientras los otros ejes, o sea, estamos viendo con respecto al eje de la abscisa, mientras el eje de la ordenada y
y el eje de la cota o altura, el z se mantiene en paralelo, entonces los cambios van a ser ahí solamente en la ecuación. Pero el tiempo acá, ya el tiempo no aparece como algo absoluto, sino en esta ecuación ya aparece el tiempo como relativo. Fíjense ustedes, ¿no? Bueno, y acá hemos hecho en esta es una partecita de lo que yo estoy haciendo de mi apunte, ¿no? Yo he tomado, le aclaro que he tomado parte del apunte de manuscrito que yo he hecho, ¿cierto? Manuscrito que ha llevado mucho tiempo, después de que lleva muchísimo tiempo de más, mucho desarrollo, muchas horas de esfuerzo trabajando e investigando, intentando meterme en el núcleo de la relatividad de Einstein. Muy bien. No quiere decir que la conozca al 100%, no. Conozco una partecita y es tan inmenso, que la sigo estudiando y profundizando desde diferentes puntos de vista. Es así como vemos más adelante, hicimos, fue un equipo que trabajamos, si bien yo era el director del equipo, en la experimentación esa, intentando después verificar algo de lo que Einstein ya había predicho. Ya veré un poquito más adelante en la charla. Acá lo que se ve serían sistemas combinados, tanto S' se aleja con respecto a S, como S segunda se aleja con respecto a S' y a S segunda, hice unas combinaciones, y aparece acá estas transformaciones ya compuestas. Si ustedes se fijan acá, aparece B1 más, a ver si la puedo mencionar mejor, B1 más B2 sobre 1 más B1 más B2 sobre C cuadrado, que en definitiva esa partecita de la ecuación corresponde al teorema de adición de velocidades relativistas. Se lo explico en un ejemplo, un ejemplo que justamente parece, digamos, complicado, pero en realidad si uno se pone a pensar no es tan complicado. Si yo tengo, a ver, un ejemplo, un señor, yo estoy parado en un andén, veo pasar un tren, bueno, y un señor que está caminando dentro del tren, los dos en la misma dirección, ¿cierto? Muy bien. El tren en una dirección, el señor en la misma dirección dentro del tren caminando, y decimos, bueno, ¿a qué velocidad va el señor que está caminando en el tren? Y bueno, aplicamos el teorema de adición de velocidad de Galileo, que es simplemente la suma de dos velocidades, V1 más V2. Si el tren va a 60 kilómetros por hora y el hombre caminando por dentro va a 10 kilómetros por hora, supongamos, bueno, la suma de las dos de una velocidad de 40 kilómetros por hora, ¿cierto? Ahora, lo llevemos a un caso extremo, a un supuesto tren que viaja a la velocidad de luz, vamos a suponer, va a la velocidad de luz, este tren, y yo enciendo un haz de luz dentro del tren, en la misma dirección que se desplaza el tren, y se aplico el teorema de adición de velocidades de Galileo, voy a ver que la suma de velocidad me da una velocidad mucho mayor que la velocidad de luz, lo cual sabemos por uno de los postulados de Einstein que la velocidad de luz es la máxima velocidad conocida. Entonces está violando eso. Pero si aplicamos este teorema, esto que aparece acá en la composición esta de transformaciones de Lorentz, estamos B1 más B2 sobre 1 más B1 por B2 sobre C cuadrado, C cuadrado, la velocidad de luz, lo aplicamos. Aplicado eso, nos vuelve a dar exactamente C. O sea, si uno hace ese cálculo, pero reemplazando B1 como la velocidad de la luz del tren, B2 la velocidad de luz que va a la linterna, cierta luz de la linterna, luz del haz de luz que envió en la misma dirección que viaja el tren. Y abajo tenemos 1 más B1, sería C1 por C, digamos C por C sobre C cuadrado. Haciendo esa pequeña cuenta, nos vuelve a dar que la velocidad sigue siendo C. Estamos. O sea que esta formulita, que es el teorema de adición relativista de velocidades, es un teorema más amplio que y que incluye al teorema de adición de velocidad de Galileo como un caso particular, porque si yo meto ahí en esa fórmula el problema del hombre que camina dentro del tren, el tren que se desplaza a esa velocidad tan lenta, vuelve a darme exactamente lo mismo, me da 40 kilómetros por hora. Pero si aplico
el teorema de división de Galileo, la velocidad del cuerpo, que es la velocidad de luz, digamos, el tren, la velocidad de luz y las de linterna, me da una velocidad de 2c, por ejemplo, lo cual está en contra de la relatividad, ¿cierto? Bueno, pero aplicando ese teorema es tanto válido para velocidades altas, muy próximas a la velocidad de luz, o también es válida para velocidades lentas. Muy bien, sigo. Muy bien, ahora ya tenemos más o menos una explicación de esto, la idea esta general. Y vamos sin dar la explicación de todo este lío de fórmulas que aparece ahí, que son maravillosas. Y vemos que aplicamos las transformaciones de Lorentz a la mecánica de Newton, vemos que, fíjense ustedes cómo aparece, clarito acá, vamos así sin hacer toda la explicación de lo que he hecho, aparece acá que términos extrañísimos, en vez de cumplirse que es igual que m por ax igual a m' por x', no aparece, sino aparecen dos términos acá raros, extraños, que no tienen la misma forma la ecuación. Entonces, no se comporta igual. Conclusión rápida, ¿cierto? Ustedes ya la habrán supuesto, lo que voy a concluir, que la mecánica de Newton no es relativista frente a las transformaciones de Lorentz. No es relativista frente a las transformaciones de Lorentz. Muy bien. Ahora, hacemos lo mismo con el electromagnetismo. Hacemos exactamente lo mismo con el electromagnetismo. Metemos todo el electromagnetismo y hacemos todas las transformaciones. Acá gamma, el término gamma, les voy a explicar acá. Gamma es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, que es un factor de contracción de Lorentz. Ese gamma. Esto que aparece acá, lo voy a volver para atrás, este factor que aparece acá, raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, factor de contracción de Lorentz, y gamma es 1 sobre esa raíz cuadrada. Muy bien, entonces tomamos las ecuaciones de electromagnetismo, las metemos frente a las transformaciones de Lorentz, y hacemos todas las cuentas estas, que están viendo ahí, esas cuentas que son largas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Fíjense ustedes, las metemos ahí adentro, ¿cierto? Todas estas transformaciones las metemos ahí, hacemos todas las derivadas parciales, y las metemos y las aplicamos frente a la transformación de Lorentz, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué aparece? ¡Oh, sorpresa maravillosa! Maravillosa. Fíjense ustedes que aparece claramente que se cumple la ecuación diferencial de onda, aparece invariante frente a las transformaciones de Lorentz. Aparece invariante. Estamos, o sea que fíjense ustedes, ¿no? La idea era ver eso, digamos, ya vimos que la mecánica no era invariante, y Lorentz sí aparece acá. Nada más que acá aparece el operador, el laplaciano que es nada más que en vez de ser en un solo eje, tenemos tres dimensiones acá, y bueno, la conclusión es decir que el electromagnetismo es invariante frente a las transformaciones de Lorentz, es decir, la relatividad en sentido moderno, relativista en sentido moderno. Entonces, se generaliza todo esto, y dos conclusiones importantes, fundamentales en todo esto que acabamos de explicar. Que en la transformación de Galileo la mecánica es relativista. Y el electromagnetismo no es relativista. Y en la transformación de Lorentz la mecánica no es relativista y el electromagnetismo es relativista. Estamos. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que construir una mecánica relativista. Tenemos que construir una mecánica que sea invariante frente a las transformaciones de Lorentz, además que el límite de baja velocidades coincida con el de física clásica. O sea, esa es la idea. Cuando sale la relatividad de Einstein, no se anula la mecánica de Newton, no se la anula la mecánica de Newton, sino que se la incluye como un caso particular para bajas velocidades. Porque hoy en día seguimos usando la mecánica de Newton, ¿cierto? Pero si usaran esos problemas la mecánica relativista,
no cambiaría los resultados. Básicamente no cambiaría los resultados. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la mecánica relativista incluye como un caso particular a la mecánica de Newton. ¿Estamos? Entonces la idea es eso, construir una mecánica. Muy bien. Al construir eso, bueno, aparecen algunas fórmulas relativistas. Algunas fórmulas relativistas. Las menciono algunas acá. Ahí sí ya me puse a escribirlas acá aproximadamente. Y tenemos la contracción de la longitud, la dilatación del tiempo, dilatación de la masa, la fuerza igual a la masa por aceleración, pero en la m que reemplazamos acá reemplazamos por la fórmula de la masa con el factor de contracción de Lorentz, ¿no es cierto? O sea que, pues veamos, la longitud, fíjense ustedes en el dibujito, se contrae en la dirección de desplazamiento. Entonces, L sub 0, la longitud inicial, longitud que con respecto a un observador en reposo, por 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, por la raíz. Yo puse un medio, acá un medio de la raíz cuadrada. Obviamente que el que maneja lo mínimo de matemáticas sabe que elevar un medio le mismo que sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? Eso es básico. Y bueno, entonces ahí vemos que la longitud se contrae en la dirección de desplazamiento. Perfectamente. Muy bien. El tiempo se dilata y la masa se dilata. Estamos complicadísimos hablando de la masa se dilata. Bueno, el tiempo es interesante para aquellos que quieran hablar sobre viaje en el tiempo. Esta ecuación, uno puede inferir que es posible viajar al futuro, pero no al pasado, digamos. Es cierto. Uno puede inferir algunos problemas que uno puede hacer un viaje al futuro, ¿sí? Bueno, pero no puede ver el pasado. El que vio la película Interestelar, que yo la aconsejo, una película maravillosa, en todo sentido, maravillosa estéticamente como película, pero también maravillosa desde el punto de vista científico. Ahí aparece ya Gargantúa, un agujero negro, como lo usan como un túnel de gusano para poder desplazarte de un punto de la galaxia a otro punto, ¿cierto? Y bueno, fíjense que bueno, tiene implicancias importantes. Pero inclusive en la película se ve que podemos viajar al futuro, pero no podemos viajar al pasado. Está clarito eso. Así que los viajes al pasado, hasta ahora, no son posibles, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a la relatividad. Y la masa acá, ustedes se dan cuenta que cuando las velocidades van aumentando, las masas tienen infinito, ¿cuál sería la implicancia? Que es muy difícil poder acelerar un cuerpo que viaje a la velocidad de luz, lo cual haría que la masa tienda a ser infinita, digamos, para poder llegar a medida que vamos acercando, las aceleraciones son mayores y vamos acercando a la velocidad de luz, la masa tiene infinito, el cual sería, cada vez necesitamos aceleraciones cada vez mayores para llegar a eso. Se va a complicar la situación. Y finalmente, esta ecuación que yo tengo todo el desarrollo completo, esto en mi trabajo, en mi libro, que está, como le digo, ahí listo, a punto de... El libro está escrito completo, les cuento. El libro ya está totalmente escrito. Falta simplemente completar los tipeados y imprimir. Así que bueno. Está todo el desarrollo completo de cómo llegar a la ecuación de I igual a mc cuadrado, que es la equivalencia entre la masa y la energía. Bueno, ha dado mucho que hablar de esto. Bueno, esto ha sido posible, desarrollo de toda la energía atómica en todos los buenos sentidos, en los buenos y los malos. No le digamos los malos, digamos los buenos sentidos, siempre. Bien. Ahora, una de las evidencias experimentales, ¿cierto? De la evidencia, digamos, para poder hablar de que la velocidad de luz es una invariante, la misma velocidad en todos sentidos, o sea, en todas direcciones y sentidos en el espacio. Y bueno, quisieron explicar a Michael Seymour que hicieron hacer un experimento fallido, entre comillas, pero un fallido con éxito. No resultó el experimento, no pudieron medirla con respecto, vio que la velocidad, justamente lo que estoy diciendo, de la velocidad de luz, ¿no? Que habíamos dicho, inclusive aparece en el teorema de adición de velocidad relativista, bueno, cambia la velocidad, la luz se mantiene, y bueno, este experimento de Michelson y Morley, donde ellos quizás ya, creo que fue, si la memoria no me falla, si fue ya por el 1907, por ahí más o menos, aproximadamente, bueno, de donde se baja, digamos, experimentalmente, es experimentalmente sería una evidencia experimental, salió de que la luz es una constante, no importa la dirección hacia donde miremos y a donde nos movamos, es la misma.
y Eikenstein le quisieron buscar una explicación con respecto a cuál es la velocidad en el vacío, suponiendo que había un elemento llamado éter, y vieron que la velocidad en una dirección y otra de la luz se mantenía exactamente igual, lo que llegó a la conclusión de que no existe ningún éter, y que la velocidad se mantiene constante. Muy bien. Ahora, no sé cuánto tiempo, yo no me di el tiempo todavía de que estoy hablando, pero no importa, sigo avanzando en la charla y hicimos allá, tuvimos la suerte de juntarnos para hablar, estamos hablando de las evidencias experimentales, ¿no es cierto? Evidencias experimentales, porque después una evidencia importante tiene que ver con recordemos que en el 2005 Einstein larga la relatividad especial o restringida, pero en 1914, publicada luego en 1915, sale la relatividad general, donde supone también, bueno, ya tiene que ver la relatividad general con tiene que ver con la gravitación, la equivalencia de la gravitación con la aceleración, ¿cierto? Es una y que además, si hay cuerpos muy grandes en el espacio, estos cuerpos pueden hacer que en el tejido espacio-tiempo se deforme frente a la presencia de una masa muy grande, ¿cierto? Bueno, entonces, acá suponemos, hay dos partes, la restringida y la general, ¿cierto? Muy bien. La general ya se extiende, ¿cierto? Y toca fundamentalmente el tema del campo de la gravitación y ya las consecuencias, que son consecuencias tremendas hoy en día, que tiene que ver con la curvatura de espacio-tiempo. Fíjense ustedes cómo partió de una especial, después su mente voló hacia una relatividad general, y ya vamos a ver algunas ecuacioncitas ahora en este experimento que nosotros quisimos repetir. Recuerden que una de las, experimentos importantes que querían verificar la relatividad general fue con respecto a la curvatura de espacio-tiempo, fue el eclipse del año 1919, y nosotros, 100 años después, en el 2019, el 2 de julio, fuimos a Merlo San Luis con todos los equipos nuestros del observatorio y de la Universidad Nacional de Formosa, el Observatorio CODE, la Liga Iberoamericana de Astronomía. Nos juntamos, hicimos todo un lugar de trabajo. Evidentemente por ahí fuimos un poco odiosos en cuanto a que no dejamos que la gente se acercara. Fue durante el eclipse ese. Medir, a ver si me explico, esa desviación de rayo luz en presencia de un cuerpo masivo como el Sol. Estamos. Bien. Tuvimos que trabajar ahí. Ahí estuvo el profesor Coglan durante el trabajo de obtener la información, porque nosotros lo que hicimos fue obtener información, después la información se procesó, un largo proceso de análisis, fue realmente un largo muy proceso de análisis complejo, y era durante ese eclipse fabuloso, además de ser estéticamente un maravilloso eclipse. Yo creo que fue uno de los mejores eclipses que vi en mi vida, estéticamente, en todo sentido, y el trabajo que él sí que significaba que 100 años después quisimos repetir ese experimento de 1919, que ya fue exitoso en esa época, ¿no es cierto? Ese experimento de 1919 midiendo que la curvatura del espacio-tiempo, ya vamos a ver la ecuación que usamos, los tensores, un análisis tensorial interesante, y logramos medirlo con éxito realmente esa desviación. Entonces, acá empezaba el eclipse, fíjense, vamos a ver la parte estética acá de las imágenes obtenidas en ese momento por el equipo nuestro, inicio del eclipse, camino a la totalidad, y el anillo de diamante en ese momento el anillo de diamante, tremendo, y aparece, el anillo de diamante perfectamente bien aparece, y estamos en el momento de la totalidad ahí, mostrando esa configuración tremenda que se mostraba, mostrando inclusive la configuración del campo magnético solar, lo que estamos viendo acá. Esta es la parte de la corona solar, que en ese momento fue extraordinario.
los equipos estaban trabajando a full, les cuento, trabajaban a full. O sea, en ese momento teníamos que parar un poco la emoción para obtener información, que les interesaba a la gente obtener información. Y yo recuerdo que había mucha gente que se ha venido para otro lado los echamos en buen sentido, los echamos del lugar porque querían acercar. Mucha gente quería acercarse a mirar con el equipo nuestro, el cual había que sacarlos del lugar, realmente, ¿no? Habíamos hecho un predio, habíamos bordeado con unas cintas ahí para que nadie entrara, ¿no? Y la gente quería ver, siempre los mandaban para otro lado. Ya tienen grupos, ya tienen varias gente que están migrando para otro lado, vayan allá. Y bueno, realmente puede haber resultado muy odioso de parte nuestra. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, y bueno, fíjense ustedes, durante la crisis les muestro esto para que ustedes vean algunas imágenes, las cuencas de baile, cómo se veían, y las protuberancias, cómo aparecían las protuberancias en las imágenes, y fíjense las protuberancias que fuimos obteniendo. Bueno, recuerdo que una de mis especialidades dentro de la física es la aerofísica, el trabajo en aerofísica hace muchísimos años. Bueno, y acá el campo magnético al descubierto perfectamente. Como era, y acá perfectamente se ve también fíjense la configuración del campo magnético, ¿no es cierto? Muy bien. Esto de estas imágenes está en una de las revistas Universo, si la quieren ver, inclusive está parte del trabajo ahí publicado ahí. Bien. Este trabajo fue pues expuesto en las jornadas de ciencia técnica que se hacen en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Lo hacemos para todas las disciplinas científicas. Bueno, siempre tenemos, cada disciplina científica tiene algunos minutos para exponer sus trabajos expuestos ahí. Y fue publicado también. Muy bien. Bueno, imagínense ustedes acá, bueno, el campo magnético fue, fíjense, perfecto. La configuración que se ve acá en el campo magnético de este dibujito, se ve exactamente lo que está mostrando estas imágenes que ya fueron publicadas, digo, en uno de los números de la revista Universo. Aconsejo que lo vean. Bueno, además, la revista Universo está una excelente publicación que hay que verla siempre. Lo cual todavía estoy debiendo un artículo que estoy escribiendo y bueno, no lo logro terminar ese artículo. Así que estoy debiendo ahora, espero que me den tiempo para, para terminarlo y entregarlo en la próxima publicación. Bueno, bueno, acá el anillo de diamante final y el final del eclipse. Muy bien, ahora, fíjense lo siguiente. Vamos a esto. Curvatura espacio-tiempo. La Tierra, el Sol, fíjense el Sol como de figura ese telón del tela de espacio-tiempo, y si hubiera una estrella, donde está, acá muestra la Tierra, el Sol, y una estrella mostrando su posición real de la estrella, pero nosotros la veríamos en esta posición aparente. ¿Por qué? Porque el rayo de luz viene atravesando y cuando pasa a través del Sol se curva esa luz. Y nosotros haciendo una prolongación con una visual tangente a esa curva, le daríamos a la estrella en una posición aparente. Estamos. Bueno. Y nosotros lo que hicimos hacer es medir esto, medir esta desviación. Eso quisimos hacer, si realmente se podía medir o no. Esa fue la idea, una de las evidencias que queríamos obtener, digamos, de esta experimentación. Así que yo puse acá, si había otras muchas evidencias más de la relatividad general de teoría de partiendo de la especial y pasando luego por la general. Puse primero esto porque es lo que hicimos nosotros, ¿no es cierto? Bueno, la caridad bien entendida empieza por casa primero, así pusimos primero solo nuestro. Bueno, entonces, fíjense ustedes, bueno, había un montón de estrellas, estaba la posición del Sol ahí, y cuando hicimos el trabajo, evidentemente, una de las imágenes, y que yo estuve viendo imágenes tomadas por en 1919, les cuento que una de las imágenes que tuvimos nosotros es esta. Después de trabajarlo, acá aparece la estrella, esta estrella que está acá, en la HD 48548, aparece luego por acá, y es mejor, digamos, tiene mejor calidad las imágenes, obviamente la nuestra, que el año 2019, por una cuestión de tecnología, ¿no es cierto? No una cuestión de método, sino una cuestión de tecnología. Obviamente tengo que aclararlo. Fíjense, estamos, ahí se ve. Y bueno, y la luz estelar se manifiesta, donde aplicamos ahí, vimos la desviación que tuvo, aplicamos acá el famoso tensor de curvatura, ¿no es cierto? El famoso tensor de curvatura, donde aparece acá, bueno, son estos tensores, acá, acá indicado mu nu,
¿cierto? Y bueno, este tensor de curvatura G y el tensor de momento de energía T. Bueno, aquí aparece acá directamente proporcional a esta constante, son constantes conocidas por todos, 8pi, G es la constante de gravitación universal, y C obviamente saben que es la velocidad de luz, y otra constante que aparece es el famoso número pi. Bueno, aplicando eso pudimos verificar perfectamente, medimos nosotros, está en una publicación, el valor exacto de esa desviación, pero clarito se ve en la imagen, muy clara la imagen, se ve la estrella, está en el fondo, clarita en el fondo ahí, que se había desviado, que esta es la posición aparente que tienen, que no es la posición real. Recordemos que la posición real está acá, un poco más hacia abajo, más pegada al limbo solar. Y acá nosotros medimos, evidentemente, eso. Estamos, muy bien. Bueno, es un hecho experimental nuestro, realizado el 2 de julio del 2019. Estamos, un trabajo propio del NOAA Persei. El NOAA Persei es un observatorio, más en realidad es una estación astrofísica de trabajo. Una estación de trabajo, no hay público que vaya a ver nadie. Alguna vez sí, los alumnos universitarios son llevados al lugar de que hacemos los trabajos y van para hacer algunas cuentas. Yo soy titular de la cátedra de Física del Universo, y en la cual trabajo de investigación en esa cátedra. Y bueno, los chicos tienen la oportunidad a veces de trabajar algunas veces con nosotros, ¿cierto? Invitados para trabajar en esto. Muy bien. Otra evidencia son el tema de las ondas gravitacionales. Es una perturbación en el espacio-tiempo producida por un cuerpo masivo que está acelerado de alguna forma. Bueno, ¿cierto? Bueno, ¿qué son las ondas? Son ondas, bueno, ¿qué son? Definitivamente, estas ondas gravitacionales. Son ondas de ondulaciones concéntricas que se están encogiendo en esa tela, porque en definitiva es una tela de espacio-tiempo. Es una tela de espacio-tiempo. Yo inclusive dije, vemos una tercera dimensión y el tiempo pasa, todo lo que ocurre en el tiempo. Pero si no estuviéramos viviendo en una cuarta dimensión, ¿cierto? El tiempo sería posiblemente una magnitud palpable. Digo, supongo. Que se ve perfectamente bien y está maravillosamente descrita en la película Interestelar, que vale la pena verla más de una vez. Inclusive yo la compré los originales. Muy bien. Pero únicamente para poder ver esas ondas, o sea, siempre existen, no es que no existen, siempre existen. Lo que pasa es que para poder observarlas necesitamos eventos muy violentos como la fusión de dos agujeros negros. Estamos, muy bien. Ya Einstein la predijo. Hace un siglo la predijo y son una de las consecuencias de la teoría general de la relatividad. Donde si hay objetos muy acelerados, ejemplo, el impacto de dos agujeros negros ahí que estén ahí rotando gran velocidad uno con otro, ese impacto terrible podría producir elementos muy fantásticos, ondas gravitacionales. De esto se ha hablado muchísimo. Muy bien. Bueno, ¿cuándo se detectó? Bueno, fue el 14 de septiembre del 2015. Yo tengo la hora europea, fue a las 11:51 hora europea. Con dos detectores gemelos. Dos detectores gemelos. Bueno. Los detectores son el observatorio por interferometría láser de onda gravitacional, el LIGO, el famoso LIGO. Miren, estamos. ¿Cómo se ha detectado? Bueno, había que hacer un trabajo realmente muy fino, con equipos, instrumentos láser de ultra precisión, capaz de detectar entonces esas pequeñísimas perturbaciones que son tremendas, digamos, pero hay que detectarlas desde acá. Estamos, muy bien. Fíjense ustedes, bueno, ahí se ponen dos objetos ahí rotando a gran velocidad, en impacto, y esta sería más o menos la estructura del instrumento, el LIGO, ¿cierto? El LIGO acá. Tubos donde se emiten láser, si no hay ninguna modificación, la imagen del instrumento regresaría al punto de partida, digamos, una emisión láser, va, rebota en un espejo, vuelve,
y si no hay ninguna perturbación, mantiene exactamente la misma estructura axial. Pero si hay alguna perturbación, evidentemente llega al detector deformada esas ondas, ¿cierto? Muy bien. Acá está la vista aérea de la estación del LIGO. Son las dos que estaban ahí trabajando, la de Hanford en Washington y la de Livingston en Louisiana. Están esta imagen del Calche, del JPL del Calche. Muy bien. Esa es una evidencia que ya había supuesto, fíjense, en 1915, ya la mente brillante de este genio que yo lo tengo acá, tengo un montón, yo les cuento, tengo un montón de libros de Einstein, ¿no? Porque uno de mis trabajos es trabajar mucho en esto. Si bien trabajo en neurofísica, pero he escrito mucho sobre este tema, ¿cierto? Y enseño ese tema en cosmología. Así que va. Bueno, otro también, la imagen de agujero negro. Otra cosa predicha también, la existencia de agujeros negros. Vamos, está bien. Fíjese la primera imagen real de la historia de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87. Y esta es una imagen tomada el 10 de abril de 2019, esto hace muy poquito, por un consorcio internacional llamado Telescopio de Horizonte Sus. En realidad, varios telescopios en todo el mundo. Tenían que hacer un telescopio del espejo, tenía que ser el tamaño de la Tierra. Y bueno, no había un telescopio del espejo del tamaño de la Tierra, así que hubo que unir varios telescopios de la Tierra y conformar en esa interferometría un telescopio del tamaño de la Tierra para poder captar esta imagen. Fíjense que esta imagen es posterior a la película Interestelar, muestra que la configuración, la forma que tiene es muy similar a la que estamos suponiendo. O sea que la imaginación de los que trabajamos en ciencia no está alejado de lo que obtenemos después. Muy bien. Otro temita, que ya Einstein había planificado había pensado en algunas cosas, digamos, que podían ser algunas evidencias de que su teoría se cumplía. Una, el corrimiento hacia el rojo de la luz ocasionado por la gravedad, otra, la presión anómala del planeta Mercurio, la curvatura de espacio-tiempo, que es la que nosotros medimos justamente cuando hicimos el experimento, ese que se hizo en 1919, y la que se hace en el 2019. La otra ha sido la presión anómala de la órbita del planeta Mercurio alrededor del Sol. También eso es otra cuestión que también se verifica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ustedes que la explicación que se llaman esas perturbaciones del perilio que había las anomalías en el perilio de la órbita de Mercurio, buscaron en esa explicación la existencia de otro cuerpo que se llamaban Vulcano, que se cansaron de buscarlo, nunca había ningún otro planeta ahí más cerca del Sol llamado Vulcano, y bueno, quedó el nombre Vulcano. La película Viaje a la Estrella usó también para hablar de Mr. Spock, el que venía del planeta Vulcano. Así que bueno, después de muchas mediciones, la única explicación correcta fue aplicando todas las ecuaciones que ya Einstein había planteado en esa época, perfectamente esas verifican las anomalías que tiene en el perihelio del planeta Mercurio frente justamente a eso. Esa anomalía tiene que ver fundamentalmente con la presencia de una masa muy grande como el Sol. ¿Estamos? Así que bueno, fíjense, el 18 de 1915, cuando había basado en las ecuaciones del campo de vacío, publicó una derivación de la apreciación orbital de Mercurio. Ya viene esa época, ¿no? No solo por la manera en la cual obtuvo las ecuaciones de movimiento de las ecuaciones del campo, las cuales describen la interacción fundamental, fíjense ustedes, de la cuadratura espacio-tiempo y energía por el método que utilizó para inferir la cantidad de la precesión a partir de dicha ecuación. Es la ecuación que vimos hace un rato. Esta ecuación, me voy hacia atrás otra vez, aplicando esta ecuación. A ver, se pasó ya, que rápido muevo. Acá, esta famosa ecuación. Es la ecuación esta. La misma que se usó para obtener esa desviación. ¿Estamos? Entonces, durante el eclipse del 2 de julio del año 2019. Está fantástico, maravilloso, lo tengo en la memoria. Creo que me voy a ir siempre, cuando desaparezca de este terruño, voy a llevar en mi mente ese experimento y el famoso eclipse que hemos tenido ahí. Muy bien. Algunas imágenes históricas. Acá tenemos a Alberto, junto con Elsa, con Elsa Einstein, su segunda esposa, y acá a Robert Millikan. Muy bien, ahí en la imagen esta vez recibiéndolo. Acá una imagen ya de Einstein
ya, ya han pasado los años, ya viviendo en Estados Unidos, Princeton, donde estaba trabajando en el Instituto de Avanzado, docente ahí, puesto en esa prestigiosa universidad estadounidense. Y esta imagen ya, una última imagen, foto de Einstein, el 14 de marzo del 55, esa es la última, ya tenía 76 años. Y ahora voy a leer un poquito de esto que tenemos acá. Dice, fíjense ustedes, lo dice el 18 de abril, me está tapando un poquito mi propia imagen. Dice, una hora después de la medianoche, su corazón dejó de latir. 2 siglos antes, cuando murió Newton, su cuerpo quedó expuesto al público mientras el mundo lloraba su muerte. Cenizas fueron depositadas solemnemente en la abadía de Westminster. Hablamos de Newton, en Londres, junto a los restos de los más distinguidos hijos de Inglaterra. Cuando murió Einstein, hubo una gran consternación en todo el mundo, pero él había indicado que no quería ni funeral, ni tumba, ni monumentos. En una ceremonia privada, en presencia de sus más íntimos, fueron incinerados cerca del Trenton, New Jersey. Por propio deseo se mantuvo en secreto, él mismo, en secreto, el destino de sus cenizas, para evitar que en ningún lugar del mundo, por humilde que fuera, pudiera convertirse en un relicario. Pero el río del tiempo siguió fluyendo y llevó sus cenizas, dice que interesante, llevó sus cenizas de donde se encontraba hasta el gran océano, en cuyas orillas también había jugado Newton. Maravilloso final que me emociona. Siempre tengo la emoción de leer todo esto sobre el maravilloso. Bueno, y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta charla y bueno, todas las preguntas que quieran hacer, ya saben que las estoy dispuesto a responder en lo posible. Bueno, un fuerte abrazo entonces a todos y espero no haberlos aburrido, por favor, espero no haberlos aburrido. Bueno, pero es un tema que me toca muy de cerca en mi vida profesional, como investigador y en todo sentido me toca, ¿no? En todo sentido, tanto en lo emotivo como en lo profesional me toca este tema. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Bien, después de tantos inconvenientes valió la pena esta gran conferencia de Raúl. Después vamos a subir una versión sin los inconvenientes a YouTube. Muchísimas gracias, Raúl. No sé si hay una pregunta más o menos rápida. Si no, igualmente, antes que me olvide, quienes deseen o necesiten un certificado de participación, lo pueden hacer enviando un email a charlas.liada@gmail.com, charlas.liada@gmail.com. También, en el caso de que aquellos que deseen hacer una pregunta más larga o que vayan por la vida pensando en la charla, porque a veces pasa, digamos, y hay alguna pregunta que no surja ahora en el momento, también la pueden hacer, nosotros se la vamos a trasladar a Raúl. No sé si hay alguna pregunta corta. Bueno, acá están felicitando Raúl todos los bastantes participantes. Eh, es completamente merecido. Este, Hugo Lanas, bueno, Liliana Gaitán, Luciana, Cristian, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer escuchar a Raúl. Bueno, y los vamos a esperar a todos en el domingo que viene, ya seguramente con Manuel y toda su prestancia para manejar las charlas liadas. Les agradezco a todos y bueno, ¿algunas palabras finales, Raúl?
Así es. Así es. Raúl, luego te vamos a enviar por correo tu certificado como exponente IADA. Bueno, va a estar bien para meterlo en el CBR mío. Mi CBR no tiene incluye el CBR. ¿No es cierto, Hugo? Tenemos que hacer nuestro CBR. Ampliar nuestro CBR. Bueno, el CBR es el currículo que nosotros contamos para esta universidad aquí en Portugal. Así que bueno, nos ponemos el CBR. Es así, bueno. Para hacer fiesta de nuestra. Bueno, Cualquier cosa a su disposición, parece. ajá. Bueno, muy bien. Recuerden entonces charlas.liada@gmail para los que quieran desear certificado o alguna pregunta posterior. Y muchísimas gracias por estar, ¿eh? Hasta el domingo que viene.